Buenos días a todos. Comparezco hoy porque, como todos ustedes saben, entre el día de ayer y el de hoy ha quedado acreditada y apuntalada la corrupción económica y política de Pedro Sánchez. La corrupción política ha sido destapada por el Tribunal Supremo esta misma mañana, cuando hemos visto que no se puede amnistiar la malversación de Puigdemont, y la corrupción económica que afectaba a su entorno quedó acreditada ayer con un informe de la Guardia Civil. Comenzando por esta corrupción económica que rodea el entorno familiar de Pedro Sánchez, quiero decir que el informe de la Guardia Civil que conocimos ayer, en parte, porque todavía no se sabe completamente, pero muchos de ustedes en sus medios han ido publicando varias de esas partes que vienen en el informe de la UCO, en el último, es uno de los más demoledores que hemos conocido. Es uno de los más graves, entre otras cosas, porque aparece reflejado en él la mujer del presidente del Gobierno. Ya no son informaciones las que hablan de la corrupción en el entorno de Pedro Sánchez, sino que es un informe de la Guardia Civil, en el marco de una investigación judicial, quien sitúa a la mujer del presidente del Gobierno como un presunto nexo corruptor dentro de Moncloa. En este informe se acredita que ya no solo era Víctor Aldama el presunto nexo corruptor de Pedro Sánchez, sino que su propia mujer, Begoña Gómez, pudiera ser también una presunta corrupta, un presunto nexo corruptor dentro de del propio Palacio de la Moncloa. Todo indica, según vemos en las informaciones que salen de ese informe de la UCO, que el presidente del Gobierno podría haber rescatado a una compañía para la que trabajaba su mujer, porque la empresa llamó a su mujer para que se agilizaran los trámites de ese rescate. Y vuelvo a repetirlo porque es que es muy grave. La Guardia Civil, en el marco de una investigación judicial, cree que la empresa que fue rescatada con dinero público por parte del Gobierno de Pedro Sánchez agilizó sus trámites porque llamó a la mujer del presidente del Gobierno que trabajaba y tenía sueldo de esa empresa. A mí no me gusta ver a la mujer del presidente del Gobierno de mi país citada en un informe, en una investigación judicial por corrupción, por la Guardia Civil. ¿Se imaginan esto en cualquier otro gobierno de Europa? Hubiera supuesto un terremoto absoluto. Lo hemos visto en Portugal, por muchísimo menos, por informaciones muchísimo menos graves, se convocaron elecciones en Portugal. Y es que además las informaciones que conocemos de la mujer del presidente Sánchez, del presidente del Gobierno, son muchas, ¿no? Tenemos ahí la cátedra de la universidad, el software, la asesora de Moncloa y ahora también el rescate de Air Europa. Y por cierto, yo quiero apuntar algo. Desde el Gobierno, ministros del Gobierno de España han apuntado, asediado, insultado al juez Peinado, le han acusado de prevaricar, de hacer investigaciones prospectivas por apuntar precisamente a que la mujer del presidente del Gobierno pudiera estar en el rescate de Air Europa. Ha sido un asedio absoluto. Hemos visto incluso al Consejo General del Poder Judicial emitir informes pidiendo respeto al Gobierno, al Ejecutivo, a uno de los tres poderes del Estado, para que respeten al Poder Judicial. Se le ha acusado absolutamente de todo al juez Peinado, mediáticamente también. Y ahora estamos viendo que es la propia Guardia Civil, en el marco de otra investigación judicial, la que está apuntando a Begoña Gómez, que, insisto, citada textualmente en el informe de la Guardia Civil, como presunto nexo corruptor dentro de la Moncloa. La responsabilidad de todo lo que está pasando es del presidente Sánchez, que es el que ha permitido absolutamente todo esto. Y el que permite que todo siga en su sitio y que nadie haya dimitido. Estamos viendo todos los casos de corrupción, de la trama de las mascarillas, de Koldo, de Ábalos, los paradores. Estamos viendo absolutamente todo y no ha dimitido nadie. Es que a día de hoy no ha dimitido nadie. Porque quiero recordar que Ábalos sigue siendo diputado y que todavía sigue siendo afiliado del Partido Socialista. Que le abrieron un expediente que está durmiendo el sueño de los justos, pero que sigue estando. Es que con todo lo que estamos sabiendo no ha pasado nada. Y las investigaciones siguen. Y los jueces siguen haciendo su trabajo. Y se sigue conociendo información. Y cada información que se conoce apuntala absolutamente más todo esto, a pesar de todos los insultos que profieren desde el Gobierno a los jueces y también a los medios de comunicación, a los que tildan, a muchos de ellos que sacan estas informaciones de pseudomedios, para no reconocer que lo que se estaba publicando era cierto. Y ya no es cierto porque lo publique un medio, es que es cierto porque lo están diciendo jueces y lo están diciendo la Guardia Civil en el marco de investigaciones judiciales. Y eso es de lo que no se quiere que hable el Gobierno. Ayer mismo la vicepresidenta Montero, en la interpelación que me hacía, decía que todo son falsas noticias, que todo es mentira. No, no son falsas noticias, son autos. Y son informes de la UCO. No son falsas noticias, ni bulos. Son informes de investigaciones judiciales y de la Guardia Civil. Que todo el país sepa que tu mujer y tu hermano han hecho negocio por ser tu familia debería escandalizar al presidente del Gobierno y debería suponer de manera inmediata que el presidente del Gobierno dimitiera. En el caso de la corrupción política que hemos conocido hoy,
es a través de ese auto en el que el Supremo confirma lo que decía el juez Llarena, al que, por cierto, también se le ha acusado absolutamente de todo, que es que no se puede amnistiar la malversación de caudales públicos, entre otras cosas porque el derecho europeo lo impide y los tratados de la Unión Europea lo impiden. Esperemos que al Gobierno no se le ocurra, no tenga la osadía, aunque ya espero poco, de ir al Tribunal Constitucional para que también le limpien esto. Al final, en el Partido Popular ya dijimos que no se podía amnistiar la malversación de caudales públicos. Lo dijimos. Y Pedro Sánchez inició, Pedro Sánchez echó un pulso al Estado. Y al final el Estado de Derecho le está poniendo en su sitio. Como no puede ser de otra manera en democracia, por cierto. Yo lo que creo es que con todo lo que estamos conociendo hoy, con todo lo que se está apuntalando hoy por parte de la Judicatura y por parte de las investigaciones de la UCO, esa corrupción política, amnistía por votos y que estamos viendo cómo no se puede llevar a cabo, y esa corrupción económica en el entorno familiar de Pedro Sánchez con su mujer citada, cito textualmente, en un informe de la Guardia Civil, Pedro Sánchez tiene que dimitir inmediatamente. El matrimonio Sánchez-Gómez tiene que abandonar la Moncloa. Y si Sánchez no tiene la valentía suficiente para dimitir, como haría cualquier demócrata en Europa, ante todas las informaciones que estamos conociendo, lo que tiene que hacer es convocar elecciones. No es de recibo que en un país europeo, con todo lo que se está sabiendo, el presidente del Gobierno no dimita. Y solo les quiero decir, ¿se imaginan a la mujer de un presidente del Gobierno del Partido Popular citada en un informe de la Guardia Civil en el marco de una investigación por corrupción? Para que sepamos un poco de lo que estamos hablando. Pongámonos en ese caso. Muchas gracias. Yo estoy ya a sus preguntas. Raúl Marqueta, Antena 3. Hola, portavoz. Pues después de escucharle, preguntarle si el presidente del Gobierno no dimite o si no convoca elecciones, no sé si se plantean alguna medida, tomar alguna reacción al respecto, y también preguntarle cómo afecta todo esto en las negociaciones que están teniendo respecto al plan para ayudar a las empresas y sectores afectados por los aranceles. No sé si con esto se rompen las negociaciones, continúan igualmente hablando con el Partido Socialista y con el Gobierno. Sí, bueno, con respecto a las medidas que vamos a tomar, tenemos que seguir conociendo toda esa información que está saliendo. En estos últimos meses nos hemos visto y se han visto con otros portavoces del Partido Popular y siempre llegan las mismas preguntas de qué vamos a hacer, si vamos a llamar a Sánchez al Senado, y siempre les decimos, hay que esperar. ¿Se imaginan que hubiéramos llamado a Begoña Gómez hace unos meses? No hubiéramos sabido lo que ha publicado hoy la Guardia Civil. Por tanto, nosotros lo que queremos es tener tranquilidad y calma, que los jueces puedan hacer su trabajo con independencia sin que les estén presionando como hace el Gobierno, que la Guardia Civil y la UCO puedan hacer el trabajo que les encomiendan los jueces para seguir investigando y destapando absolutamente toda esa trama que cada vez es más grande de corrupción en el entorno de Pedro Sánchez, y vamos a ir viendo lo que está pasando. Pero, desde luego, que el hecho de que en un informe de la Guardia Civil en el marco de una investigación judicial aparezca citada literalmente la mujer del presidente del Gobierno como presunta nexo corruptor, tendría que hacer que el presidente del Gobierno dimitiera. Eso es evidente y eso es lo que estamos hoy demandando como Partido Popular al presidente del Gobierno, que dimita y que, si no tiene valentía, que convoque elecciones. ¿Cómo afecta esto a la negociación con los aranceles? Nosotros somos conscientes del momento en el que nos está tocando vivir y no elegimos cuándo aparecen crisis internacionales. En este momento ha aparecido una crisis internacional pues porque Estados Unidos, el presidente Trump, ha decidido pues que su política internacional va a ser implantar aranceles, ¿no? Hoy creo que paralizaba sus aranceles durante 90 días. Estamos en plena crisis económica internacional, ¿no? Y eso no puede hacer que el PP deje de lado los intereses de los españoles. No seríamos un buen partido si nosotros obviáramos nuestra responsabilidad, porque, entre otras cosas, vamos a ser el próximo Gobierno de este país. Y, por lo tanto, nosotros vamos a seguir intentando que el Gobierno haga un plan bueno, en el fondo y en la forma. Y lo que hemos visto es que no se mueven de su sitio. No han acometido nada de las cosas que dijimos. No crean un fondo de ayudas con un 25%. No van a tocar el impuesto de cotizaciones ni el impuesto de sociedades. No quieren hablar de seguir con las nucleares. No quieren hacer nada de lo que el Partido Popular le ha propuesto para ayudar a todos los sectores. Y lo que es más importante, lo que vemos es que no se mueven de hacer un fondo o de que sus medidas sean territorializadas en lugar de sectorializadas. No, es que aquí no se busca el apellido o dónde tiene domiciliada socialmente cada empresa que va a ser afectada por los aranceles. De lo que se trata es de que se vayan los sectores afectados realmente. Y lo que estamos viendo es que el Gobierno, prefiere pactar con Junts y someterse a sus chantajes. Yo leía hoy en una noticia de uno de sus medios que muchos ministros no quieren que el Partido Socialista acuerde nada con el Partido Popular. Estos que hablan de los pactos de Estado y de los partidos de Estado, ¿no? Bueno, nosotros vamos a estar siempre mirando por el interés de los españoles.